al 8. Amén. Primera de Samuel 30, verso 3 al 8. Dice la palabra del Señor: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Vamos a hacer una última oración pidiendo la bendición del Señor. Jesús, te damos gracias por cada padre que se encuentra en este lugar. Ministra, Señor, a sus corazones, fortalece a estos varones de Dios, fortalece a estos guerreros de Dios en este día, para que puedan reconocer que son padres heroicos, Señor, son héroes de la fe, Señor. De ellos depende el bienestar de su hogar. Pedimos tu bendición sobre ellos y sobre esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que se pueden sentar. Saben que el mundo quiere decir que los padres no son importantes, pero realmente la mujer no puede reemplazar el liderazgo espiritual de un padre en el hogar. Le quisiera compartir estas estadísticas de familias donde el padre es ausente, y podemos ver reflejado en estos porcentajes la verdadera necesidad que hay de un padre en el hogar. El 63% de los jóvenes que se suicidan no tienen padre. Eso es 5 veces más alto que el promedio. El 90% de los homeless, de los indigentes, y los jóvenes que se fugan del hogar vienen de hogares sin padres. Eso es 32 veces más alto que el promedio. Y el 85% de niños que manifiestan trastornos de comportamiento vienen de hogares sin padres. Entonces vemos la gran necesidad que hay para un padre en el hogar. Sí quisiera dar una palabra de ánimo, porque la influencia de una madre cristiana puede contrarrestar estos porcentajes, pero lo que a mí me revelan estas estadísticas es la importancia del rol de la iglesia en apoyar a nuestras madres solteras. Necesitamos varones en la iglesia que están dispuestos a ser esos ejemplos, a ser mentores a los jóvenes de la iglesia que carecen de un padre. Y por eso estamos promoviendo en la iglesia programas como Piedras Vivas. Pero en este día quiero hablarle acerca de lo que significa ser un padre heroico. Y en el mundo natural podemos ver esto claramente. Hubo en una ocasión un padre en la India que atravesó una inundación mientras mantuvo a su pequeña hija de 6 meses en el aire. Ella tenía fiebre y ese era el único camino para llegar al hospital. El amor de este padre le impulsó a tomar una decisión arriesgada y valiente. Y él estuvo dispuesto a cruzar esas fuertes corrientes para llevar su bebé al centro médico más cercano para ser atendida. Esta pequeña ni siquiera se daba cuenta lo que estaba sucediendo, pero estaba durmiendo segura en los brazos de su héroe, mientras él enfrentaba ese peligro por ella. Estamos hablando de padres hoy en día que son héroes, amén. Otro padre que salvó a su bebé de un edificio en llamas.
Ahora, tirar a su bebé por la ventana no parece un acto heroico, pero en el caso de Liam Crockett así fue. Cuando su casa en East Kilbride, Escocia, se incendió en noviembre de 2014, Crockett actuó con rapidez. Esto fue lo que él dijo: el suelo comenzó a derrumbarse, así que agarré a Lily, le puse encima una manta, la sujeté contra mi pecho. Yo sabía que teníamos que salir por la ventana. Por suerte había gente parada afuera, así que arrojé a Lily por la ventana a los brazos de alguien. Una vez que ella estaba a salvo, yo salté. La madre, Sarah Mackenzie, estaba lejos de la casa ese día cuando estalló en fuego y se sintió muy agradecida y admirada por el rescate que su esposo realizó para salvar a esta pequeña de 1 año. Ella dice: no titubeó, formuló un plan rápidamente que salvó la vida de nuestro bebé. Le quiero decir, hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos, amén, espiritualmente, no solamente físicamente, pero espiritualmente, y necesitamos esos padres que sean héroes, que no titubeen, que no anden con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo, sino que estén enteramente dedicados al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Pero, ¿qué es un héroe? A medida que vamos creciendo nos damos cuenta que los héroes, los verdaderos héroes, no son esas figuras llenas de músculos que utilizan capas y unas armas fantásticas para hacer maniobras, para vencer a los villanos. Un verdadero héroe es alguien que hace la diferencia en la vida de los demás. Ahora, yo le voy a decir por qué mi padre es mi héroe. Ese señor que está allí. ¿Sabe por qué mi papá es mi héroe? Porque todas las noches él entraba a mi recámara y a la de mi hermano y de mi hermanita, y él oraba con nosotros. Él nos enseñó a nosotros cómo conectarnos con Dios, cómo hablar con Dios. Y para mí eso es ser un héroe, fiel en las cosas pequeñas que son tan importantes. Mi padre era mi héroe porque me manifestaba su amor a través del tiempo que compartía conmigo, me manifestaba su amor a través de los besos, los abrazos. Mi padre era mi héroe aun cuando me tenía que disciplinar y me tenía que decir: váyase de vuelta a su cuarto y cámbiese esa ropa. Usted va a honrar a Dios en toda su manera de vivir. Era mi héroe en esos momentos. Padre, tú eres un héroe cuando te levantas, aunque estás agotadísimo, para ganar el pan de cada día, para que tus hijos y tu esposa no le falten nada. Eso es ser un verdadero héroe. Eres un verdadero héroe cuando sientes un profundo compromiso de ministrar a tu familia, cuando tú pasas tiempo de rodillas orando y haciendo esa lucha, esa guerra espiritual para defenderlos de los espíritus malignos. Papá, eres un héroe cuando te paras por la verdad en contra de la corriente de este mundo, cuando tienes el coraje de decir la verdad con amor. Verdaderamente, papá, eres el primer héroe en la vida de tus hijos y muestras con tu ejemplo cómo se comporta un héroe. Ahora, hay días difíciles, ¿verdad? Los héroes hechos de carne a veces fallan. Pero en esos momentos que fallamos, papá, usted tiene la oportunidad de demostrarle a sus hijos cómo se comporta un verdadero hijo de Dios. El hombre justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta. Estamos enseñándole a nuestros hijos cómo perseverar en el camino del Señor. Ahora, aquí voy a meter un mensajito para las madres. Amén. Mamá, ¿usted está permitiendo que su esposo sea el héroe de su hogar? ¿Usted le permite ser el héroe? Amén. Leí un artículo muy interesante por la doctora Meg Meeker. Es una autora y pediatra cristiana, y este mensaje me pareció tan impactante, tan importante, que voy a tomar el tiempo de leérselo. Es corto.
Ella dice, cuando mis hijas eran pequeñas, inconscientemente le comuniqué a mi esposo que acerca del cuidado de nuestras niñas, yo podía manejar esa parte. Entonces, conversaciones sobre temas difíciles. Yo decía, yo lo puedo manejar. La disciplina cuando andan mal portadas, yo lo puedo manejar. Enfrentarse a adolescentes con hormonas que fluctúan salvajemente, yo soy la Mujer Maravilla, yo lo puedo manejar. Ella sigue diciendo, el problema era que no lo estaba manejando. Mi esposo a menudo sabía mejor que yo lo que mis hijas necesitaban y lo que no necesitaban. Yo dominé el panorama de la crianza porque yo creía, como muchas de mis amigas, que eso es lo que hacen las madres. Cuando me di cuenta cómo esto estaba afectando negativamente a mi familia y que yo no podía llenar todas sus necesidades, yo retrocedí y trabajé muy duro para darle a su padre el lugar que corresponde en sus vidas. Hermanos, cada niño necesita un héroe. Un hijo necesita un hombre que él puede imitar. Y una hija necesita un hombre que le haga sentir protegida y segura. ¿Quién mejor para ser héroes de nuestros hijos que los padres? Gloria a Dios. Entonces, mamás, es hora que nosotras nos movamos de un lado y dejemos que el padre sea el líder del hogar, que él sea la cabeza espiritual y que él vuelva a su legítimo papel de ser héroe en el hogar, el centro de la vida familiar, porque nuestros hijos necesitan eso. Amén. El mundo es un lugar difícil y aterrador para criar los niños, pero el mundo siempre ha sido así. Pero Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, la solución perfecta. Y eso es los héroes, los padres, el orden divino que Dios ha dejado. Entonces, la pregunta para cada madre es: madre, ¿usted lo va a dejar a él ser el héroe del hogar? ¿Usted va a permitir que ese padre sea el héroe de esos hijos? Y la pregunta para cada padre es: padre, ¿usted está dispuesto a asumir esa posición de héroe en la vida de sus hijos? ¿Está dispuesto a comprometerse 100% al Señor Jesucristo? No titubear, sino tener un plan de acción para rescatar a sus hijos del fuego. Amén. ¿Cuántos padres dicen amén? Y las mamás también. Quiero regresar ahora a la palabra que nosotros leímos al inicio en 1 Samuel. En unos capítulos anteriores, en 1 Samuel 28, vemos a David. Ahora sabemos que David era un gran héroe de la fe. Él era un matador de leones, de osos, de gigantes. Pero él ahora está desanimado. Él está cansado de huir por su vida de Saúl y su corazón está agotado. Él está pensando 2 veces esto. Amén. Está cansado, está agotado. Él dice: ya no quiero enfrentar esta batalla. Mejor me voy a la tierra de los filisteos. Mejor hago tregua con mi antiguo enemigo. O sea que él iba a hacer un pacto, él iba a hacer una tregua con la gente de Goliat. Él había matado a ese gigante y ahora él iba a vivir entre ellos. Me parece algo como tan irónico. Y este sentimiento de desánimo causa al héroe de Dios no querer pelear más. Ya no puedo luchar contra el enemigo. Ya no puedo luchar contra la corriente de este mundo. Ya no puedo luchar contra las heridas de mi pasado. Ya no puedo luchar contra las presiones de esta vida. Entonces, en vez de luchar, cedemos. En vez de seguir perseverando en la oración, comenzamos a abandonar la oración. En vez de tener aquellas conversaciones que son tan necesarias en la familia, comenzamos a aislarnos. Hacemos una tregua con el enemigo. Solamente déjame vivir tranquilo. Quizás para mí es más fácil agarrar mi teléfono,
desconectarme, meterme al internet, o quizás mejor me voy de pesca en vez de lidiar con esas situaciones difíciles en mi hogar. Y esta fue la decisión que fue hecha en desánimo que tomó David. Él estuvo fuera de la voluntad de Dios. Él tomó una decisión porque ya estaba cansado y hastiado de Saúl, de correr por su vida. Y él dice: ¿sabes qué? Voy a hacer este pacto con el enemigo, me voy a ir a vivir con él. Y entonces él se fue con sus hombres fuertes y todas las familias. Y él se fue a vivir con los enemigos del pueblo de Dios por 16 meses. Le quiero decir que no debemos de tomar decisiones importantes cuando estamos en un estado de desánimo. Las decisiones hechas en desánimo siempre llevarán a nuestra destrucción espiritual, aunque en el momento parece resolver. Cuando tú haces un pacto con el enemigo, no te va a salir bien. Y lo primero que queda en riesgo es tu familia, son tus hijos. Lo más precioso que Dios te ha dado te va a salir caro. Entonces, por un momento sí pareciera que todo se resolvió, porque el rey Aquis le regaló a David un pueblo entero, Siclac, y ahí se fueron él con sus 600 hombres, las familias, y ahí estaban y se la pasaban merodeando en esa tierra, haciendo ataques a la gente de esos pueblos, los amalecitas. Dice 1 Samuel 27:9: y asolaba David el país y no dejaba con vida, mire, hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Pero llegó el momento cuando los amalecitas se cansaron de lo que David estaba haciendo, de estos ataques. Y en una de esas que David salió con sus guerreros, ellos se aprovecharon e invadieron a Siclac y completamente destruyeron el pueblo, lo prendieron en fuego. ¿Se imagina? Aquí tenemos David, que en el pasado fue un gran héroe de Dios, ahora viviendo con el enemigo, desconectado de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Ha estado ignorando a Dios por 1 año y medio. Cuando David, pero sabe que Dios tiene una manera de llamarnos la atención. Dios tiene sus maneras de despertarnos cuando es necesario. Y cuando David y sus hombres regresaron a casa, esa ciudad estaba destruida. Pero lo peor de todo es que las mujeres no estaban ahí. Las habían llevado cautivas, y encima de eso los hijos y las hijas no estaban allí. ¿Cuántos han perdido un niño en el supermercado? Levante la mano. ¿Cómo se siente eso? Es una desesperación. Una vez vi una mamá gritando, corriendo por los pasillos. ¡Ah! Y cuando encuentra al chiquillo, ¿qué hace? Le da una bofetada. Se enojó la mujer. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hiciste pasar semejante susto? Ellos sabían lo que ellos habían hecho. Habían estado en esas tierras matando hombres y mujeres, matando de todo, robando, haciendo de todo. Ellos no sabían si los amalecitas habían matado a sus esposas o a sus hijos por venganza. Amén. Y ellos llegan a ver esta escena, todo prendido, las casas destruidas, todo, imagínense, prendido en fuego. Ellos han estado haciendo todas esas cosas y ahora están pensando: ahora nuestros enemigos nos agarraron y agarraron nuestras esposas y han matado quizás a nuestros hijos. Hermanos, hubo una angustia tan fuerte que cayó sobre ese pueblo que la palabra dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y por encima de aquella angustia que David también estaba sintiendo por la pérdida de sus esposas y sus hijos, comenzó la angustia porque él comenzó a escuchar el run run del pueblo,
el pueblo estaba bravo, el pueblo estaba amargado, el pueblo estaba furioso. Los hombres comenzaron a levantar piedras y comenzaron a decir: a este líder lo vamos a apedrear. Quizás culparon a su líder porque había provocado a los amalecitas, había dejado las familias solas e indefensas, o quizás le culparon porque habían puesto toda su esperanza en David, pensando que David les iba a traer gloria, fama y riquezas, y ahora se encontraban en esta lamentable situación. O quizás culparon a David porque los seguidores molestos a menudo culpan sus líderes. Cual fuera la razón, mientras todos estos hombres fuertes estaban enfocados en la amargura de su alma, David era un hombre diferente. A pesar de que estaba realmente descarriado, él era un hombre diferente, era un hombre según el corazón de Dios. Y a pesar de haber ignorado a Dios por 17 meses, vemos la clave del éxito espiritual de David, que inmediatamente se dio cuenta que era necesario que él se alineara de nuevo con la voluntad de Dios. Él necesitaba buscar el rostro de Dios. Se dio cuenta: tengo que buscar la presencia de Dios. Yo no puedo solo ante este ataque. Y dice la palabra: David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo quiero decirles que llega un momento que nadie te puede animar. Tu esposa no te va a animar, tus hijos no te van a poder animar, los hermanos de la iglesia no te van a poder animar, ni el pastor te va a poder animar. Padre, vas a tener que depender completamente del Señor Jesucristo. Vas a tener que agarrarte de la mano del Señor. Vas a tener que dejar de titubear. Vas a tener que tener un plan de acción. Vas a tener que animarte a ti mismo en el Señor. Entonces David no perdió su tiempo enfocando su mirada en lo que el enemigo había hecho. Él fijó su mirada en aquel Dios que es todopoderoso, que puede recobrar todo lo que el enemigo se ha robado. Yo no sé usted, pero el enemigo me ha robado algunas cosas, pero yo pienso clamar a mi Dios y yo sé que Dios me va a responder. David no se enfocó en la injusticia, crueldad e ingratitud del hombre que te da la espalda en un abrir y cerrar de ojos. Él fijó sus ojos sobre el amor, el gran amor, la gran fidelidad, la justicia y la bondad de su Dios. Dice la palabra que lo primero que él hizo fue rogar por el efod. Búscame el efod, acércame el efod. ¿Qué es un efod? Es una parte de las vestiduras sagradas del sacerdote. Es una pieza, algo parecida como un delantal que lleva un pectoral que tenía 12 piedras preciosas, y cada una de esas piedras llevaba un nombre de las tribus de Israel. Y en ese pectoral había algo peculiar que se llamaba el Urim y el Tumim. Ahora, nosotros no sabemos el tamaño que tenía este objeto, no sabemos la forma que tenía esto, no sabemos de qué se trataba, no sabemos el material que se usó para hacerlo. Solamente sabemos que el Urim y el Tumim estaba escondido, guardado en este efod del sacerdote. Entonces, lo primero que David hace, porque él es un hombre conforme al corazón de Dios, él es un hombre que es parte de su éxito espiritual, es un hombre que rápidamente reconoce su necesidad de arrepentimiento. Entonces, lo primero que cuando él se ve rodeado de tanta destrucción, de tanto peligro, y él sabe que sus hijos quizás están en peligro, su esposa, él se desespera en ese momento y él llama al sacerdote: tráeme el efod. Dice la palabra: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego,
yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Por fin, después de 16 meses, dice que David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y el Señor es tan misericordioso. Nuestro Dios es tan grande en misericordia. Él no le importa si has fallado. Él no le importa si has fracasado. Él no le importa cuál es tu condición en este día. Si tú clamas al Señor y tú le dices: tengo que saber tu voluntad para mi familia, tengo que conectarme nuevamente con tu presencia, el Señor Jesucristo va a responder de inmediato. De inmediato va a responder el Señor. Y de inmediato Jehová le aseguró a David la victoria. Y dice la palabra: y libró David todo lo que los amalecitas, todo, no un pedacito, no una parte, no un porcentaje, todo. Dios te va a dar todo lo que el enemigo se ha robado. Dios lo va a reponer. Y usted dirá: yo no sé cómo lo puede hacer, eso se perdió y quedó en el pasado. Pero vengo a decirte que servimos un Dios que tiene un poder creativo. Él es el Dios del universo y Él todo lo puede. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en este día? ¿Cuántos pueden alabar su nombre? ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Dice: no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Hay algunas cosas por recuperar hoy. ¿Sabe lo que Dios está esperando? Él solamente está esperando una respuesta de humildad, para que lo busquemos a Él. El arrepentimiento es la señal de una persona poderosa en Dios, de un Padre poderoso en Dios. Entonces, levanta tus ojos de la opresión del enemigo y de la batalla que hay en tu hogar. Estamos, hermanos, yo tengo una batalla en mi hogar. Yo sé que muchos de ustedes tienen una batalla en su hogar y estamos con la vista clavada en esa batalla, y es un dolor y es un martirio y es un llanto, un luto. A veces estamos en eso y el enemigo nos tiene desanimados y estamos titubeando con las cosas, estamos fríos y calientes y no estamos seguros y no nos gusta esto y lo otro y estamos afectados. Tenemos la vista clavada en eso. Pero David supo, aunque andaba mal, él supo, él se humilló, él dijo: busquen el efod, busquen la presencia de Dios, necesito saber la voluntad de Dios. Yo te voy a decir algo en este día, hermano, hermana. Si tú miras a Jesucristo, si tú exaltas a Jesucristo, si tú pones tus ojos sobre Jesucristo, tú no puedes permanecer desanimado. Tú no puedes permanecer porque Jesucristo, nadie puede estar desanimado en la presencia del Señor. Nadie que se humilla, nadie que le adora, nadie que se consagra y se entrega a Él puede mantenerse desanimado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a decir, te va a responder de inmediato, porque Dios no va a permitir que tú enfrentes ese enemigo solo. Él también es un Padre heroico. Él enfrentó todos nuestros enemigos. Él entregó su vida por salvar a nuestros hijos. Dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús enfrentó todos los demonios del infierno por rescatar a sus hijos. Él es el Padre de todos los padres. Quizás tu padre te abandonó, quizás tu padre te maltrató a tu madre. Quizás él no fue digno de ganar tu respeto. Quizás tu padre te decepcionó. Pero vengo a decirle en este día que usted tiene un Padre celestial que nunca le va a fallar, que dio todo por ti.
por ti en la cruz. Él nunca te va a decepcionar. Él nunca te va a dejar huérfano. Él es el padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice que hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad. Sabe que debido a que tenemos semejante gran Padre, podemos escoger ser como Jesucristo. No tenemos que vivir en los errores de nuestros padres. El evangelio rompe ese molde del pecado para que podamos ser libres y ser padres diferentes, padres semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el poder del evangelio que tú y yo creemos para restaurar familias y vidas y matrimonios y relaciones entre hijos y padres. Si se va a salvar mire, vivimos en tiempos malos. Si se va a salvar esta generación, alguien tendrá que humillarse y alguien tendrá que gritar como hizo David: busque el efod, tráigame el efod cerca. Necesito reconectarme con la presencia de Dios. Mi familia necesita estar en la voluntad de Dios. Nuestro Padre heroico Jesucristo entregó todo por nosotros y ahora a nosotros nos toca entregar todo por nuestros hijos, porque lo que tenemos por perder es demasiado valioso, mis hermanos. Es demasiado valioso. Búscale efod. ¿Sabes cuándo vas a ganar la batalla? Cuando te das cuenta que no la puedes ganar. Cuando te das cuenta que necesitas a Dios, que no puedes solo. Y sabe que las circunstancias de nuestra vida nos llevan a ese lugar. Cuando decimos: yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. No vamos a poder ganar las batallas que están por delante en nuestra familia, en nuestra iglesia. No vamos a poder ganar si no estamos conectados con la presencia de Dios, si no reconocemos que necesitamos buscar la voluntad de Dios para nuestras familias, porque la iglesia se compone de familias, la iglesia se compone de matrimonios, de un varón que es cabeza del hogar, de una mujer que es una mujer de Dios sometida, de hijos también sometidos. La iglesia solamente es tan fuerte como las iglesias que la componen. Entonces cada uno de nosotros, si queremos ver nuestra iglesia fuerte, tenemos que ser una familia fuerte, conectada con la presencia del Señor. Yo le doy gracias al Señor que en mi vida yo he gozado de un liderazgo excelente, de un Padre excelente. Si ustedes me ven aquí como yo soy como mi Padre, porque yo aprendí a ser como mi Padre. Y yo oré al Señor y yo dije: yo quiero ser como mi Padre. Eso debe de ser la aspiración de cada padre aquí, que su hijo lo mire y diga: yo quiero ser como mi Padre. Yo quiero ser primero como Jesucristo. Quiero ser como Jesús. Y mi Padre me va a mostrar ese reflejo de la gloria de Dios. Vamos a levantar nuestras manos. Se pueden poner de pie. Aleluya. Rabashokotorio lo bohiatara. Itorio lo hosotorio lo boshaya ramakioto. Hitaria la makiotoria la basi. Hitorio lo bosaya. Hioromotaya la bashia. Oh, aleluya. Oh, taria la basi. Shandaria la mahaya la basi.
Levantemos nuestras manos, vamos a alabar al Señor.